Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. Esta noche estamos viendo Daniel capítulo 6. Qué aventura tan maravillosa y emocionante es estudiar este capítulo. Con frecuencia estoy luchando, conforme estudio estos capítulos narrativos, acerca de la posibilidad de dividirlos y cubrirlos a lo largo de un periodo de tiempo. Sin embargo, la historia es tan maravillosa como un todo, que me hallo a mí mismo presionado por estudiarla como un todo, y entonces vamos a estudiar estas secciones tan maravillosas narrativas del libro de Daniel. Esta es la última de esas. Este sexto capítulo termina la porción de narrativa histórica, y a partir del 7 vamos a entrar en verdades profundas, proféticas y emocionantes. Vamos a estar tocando eso, comenzando el próximo día del Señor. Estamos viendo Daniel capítulo 6, el capítulo famoso en el cual encontramos a Daniel adentro y afuera del foso de los leones. Permítame hacer un par de comentarios en relación con lo que aprenderemos en el texto. Las naciones nacen, viven y mueren. Se levantan y caen con gran regularidad. De hecho, conforme usted estudia la historia, queda impresionado más y más con el hecho de que las naciones pasan rápidamente de la escena. Miramos al pasado y vemos los imperios de los hititas, los egipcios, los asirios y finalmente los babilonios, en donde encontramos a Daniel asumiendo en primer lugar, o por primera vez, la función de primer ministro. Fueron seguidos por los persas y los medos y los griegos y los romanos. Todos vinieron y se fueron. En nuestros propios continentes, en el hemisferio occidental, encontramos las historias que se nos cuentan de las grandes civilizaciones mayas, incas, aztecas, pero poco o ningún rastro de ellos permanece, fuera de algunos artefactos arqueológicos. Han venido y se han ido. En tiempos más modernos, algunos de ustedes han vivido a lo largo de la grandeza de los días de Inglaterra. Usted recuerda la grandeza de Francia, usted recuerda cuando Italia era una potencia en el mundo y amenazaba inclusive dominar a Europa bajo el liderazgo de Mussolini. Nos acordamos de Alemania, Hitler, quien en su filosofía ariana pensó que podía conquistar al mundo. Hemos visto cómo ha surgido Japón como una potencia militar. China parece haber tenido su día. Rusia parece estar disfrutando su día el día de hoy. Y Norteamérica puede estar desvaneciéndose. Las naciones se levantan y las naciones caen, vienen y se van. Pero la Biblia nos dice en Hechos 17 que los tiempos de las naciones dependen de la soberanía de Dios. Y lo que sucede a las naciones, todo está en el plan predeterminado de Dios para la historia. Ahora, lo que es especialmente emocionante es que la venida y la partida de naciones tiene muy poco que ver con el pueblo continuo de Dios. No pudieron haber imaginado un acontecimiento más cataclísmico que el que sucedió en el capítulo 5 de Daniel. Babilonia ha caído. En la cúspide de su gloria, supuestamente, la cabeza de oro, el imperio más grande que la humanidad había conocido hasta ese entonces, los medos y los persas entraron en la ciudad y sin disparar un disparo, por así decirlo, el imperio entero cayó. Pero lo que es sorprendente es que tuvo poco o ningún impacto en lo que Dios hizo con su pueblo, ya que Daniel sube y baja junto con la ola del flujo de las naciones. Y al llegar al capítulo 6 entramos a la segunda escena de los 4 imperios grandes en la imagen de Daniel capítulo 2, el imperio medo-persa, el pecho y los brazos de plata. Y al ver ese imperio, no vemos a Daniel ausente, sino que vemos a Daniel ahí en el corazón del asunto. Él fue primer ministro de Babilonia y él de la misma manera será primer ministro de Medo-Persia. Y me emociona pensar en eso porque veo en la actualidad, en Norteamérica, inclusive en todo el mundo, una preocupación entre muchos cristianos por la preservación de ciertas naciones, inclusive en la nuestra. Y de una manera extraña, se ven tentados a equiparar a Norteamérica con la iglesia, a Norteamérica con el plan de Dios, y eso simplemente no es la manera en la que es. Las naciones van y vienen y la obra de Dios continúa. Y ninguna nación es realmente significativa cuando es presentada en el contexto de la eternidad y el plan de Dios. Por ejemplo, en Isaías 40:15 dice: «He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y son consideradas como polvo en las balanzas». Una declaración muy interesante. Las naciones son como una gota que cae de una cubeta. La única palabra en la que puedo pensar es inconsecuente. Son como el polvo en la balanza, lo cual no es un factor en el peso en absoluto. Cuando Dios se prepara a pesar la historia de la humanidad, las naciones no importan. Y cuando Dios derrama la inundación del flujo de su plan redentor,
Una gota es inconsecuente. Las naciones son gotas, son polvo. De regreso en Isaías 47:8, él compara las naciones a pasto que se seca y muere y se desvanece y desaparece. Podemos remontarnos a Nimrod y Sennacherib y Nabucodonosor y Ciro y Artajerjes y Alejandro y los Césares, los faraones, Napoleón, Churchill, Mussolini, Hitler, Mao, Khrushchev, y aún en nuestra época moderna, y los líderes y las naciones van y vienen y la obra de Dios continúa. En Daniel 4:17, usted recuerda esa gran palabra. Este asunto es por decreto de los vigilantes y la demanda por la palabra de los santos, para que los vivientes sepan que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres y a quien quiere lo da. Dios gobierna en la historia, y las naciones pueden venir, y las naciones pueden irse, inclusive la nuestra, pero el plan redentor de Dios, conforme se desarrolla a través de su pueblo, continuará de acuerdo con su agenda. El pueblo de Dios atravesará la aparición y la desaparición de las naciones. Ellos trascienden. El pueblo de Dios enfrentará la subida y la caída de naciones, pero ellos trascienden. Esa es una gran esperanza para nosotros. Y vemos eso en Daniel. Babilonia ha caído. La cabeza de oro ha sido aplastada. Los tiempos de los gentiles han entrado a la fase 2, pero Daniel está ahí exactamente donde Dios lo quiere. Y Dios no se ve estorbado por las decisiones de los hombres. Cuando usted piensa en el hecho de que Babilonia ha caído, realmente es sorprendente. Claro que Nabucodonosor tenía un hábito de colocar su nombre en todo tabique que él colocó en los edificios de Babilonia. De hecho, un escritor dice que literalmente hemos encontrado miles de tabiques que no han sido contados con el nombre de Nabucodonosor en ellos, tratando de construir un imperio duradero. Un tabique, el cual ahora está en el Museo Británico, tiene la imagen y el nombre de Nabucodonosor y la huella de un perro en ambos. Y así es con el mundo. Pero el pueblo de Dios y el plan de Dios trasciende todo eso. Entonces vemos a Daniel sobreviviendo, y en el capítulo 6 lo encontramos en medio del imperio medo-persa. Ahora, quiero que nos enfoquemos en algunas palabras clave para estudiar este texto. Vamos a comenzar al principio del capítulo 6. Es un texto narrativo. No necesitamos pasar mucho tiempo en cada sección. Queremos llegar al clímax y después extraer algunas implicaciones prácticas. Pero vamos a usar algunas palabras clave y simplemente para ayudarnos a mantener nuestro lugar conforme avanzamos. La primera es promoción. Promoción. Y esa tiene que ver con los versículos 1 al 3. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino, este es el reino medo-persa, 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores. Por cierto, ese es el único lugar en la Biblia en la que la palabra presidente es usada en algunas versiones, en el hebreo, más bien en el arameo, y parece ser una palabra que significa jefe. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ahora ahí encontramos la promoción. Observe en primer lugar que conocemos a Darío. Ahora Darío es una persona de la cual no conocemos mucho, porque no hay datos, información extrabíblica en existencia que nos diga algo de Darío. Realmente no sabemos quién es. No encontramos a nadie en ese punto en particular en la historia que se llama Darío. No parece haber un lugar en el registro genealógico de los reyes de esa época para un hombre llamado Darío. Ahora, algunos eruditos creen que Darío es otro nombre para un rey llamado Gubaro. Gubaro, quien realmente no era un rey, sino que realmente fue alguien designado bajo Ciro, que estaba a cargo del territorio de Babilonia. Ciro, siendo el gran monarca del imperio entero de los medopersas, designó a este Gubaro como el que iba a gobernar a Babilonia. Y algunos dicen que esta palabra Darío es simplemente otro nombre para Gubaro. Pero una explicación que yo prefiero es que Darío es simplemente otro nombre para Ciro. Simplemente otro nombre para Ciro. Creo que quizás es la mejor explicación de todas. ¿Por qué? Porque la palabra Darío es un título. Es un título. Es algo así como faraón o rey o César. Es un título. Encontramos la palabra Darío, por ejemplo, usada en inscripciones en la arqueología, por lo menos de 5 diferentes gobernantes persas. Todos son llamados Darío. Entonces parece mejor ver esto como un título de honor, un título de importancia. Y entonces podríamos asumir que es simplemente un título dado a Ciro. Y si usted ve el 6:28, quizás le pueda ayudar un poco en eso. Dice, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío. Y claro,
En el arameo podría leerse, inclusive en el reinado de Ciro el persa. Y hay algunos comentaristas que favorecen esa traducción en lugar del reinado de Ciro, haciéndolos paralelo, inclusive en el reinado de Ciro. Ahora, si usted regresa al capítulo 6, usted encuentra que Darío establece sobre el reino 120 príncipes. Y me parece que si él hubiera estado haciendo eso, habría tenido que ser más que algún tipo de gobernante que estaba confinado a Babilonia. Y si él iba a establecer a 3 jefes encima del reino entero, habría tenido que ser él alguien bastante importante. Yo creo que él es visto como el monarca medo-persa Ciro, simplemente refiriéndose a él con otro título oficial. El hecho mismo de que él había establecido a 120 príncipes indicaría que él habría tenido una dimensión más amplia de gobierno que tan solo Babilonia misma, simplemente el estado-ciudad de Babilonia. Entonces conocemos a este hombre Ciro, quizás mejor visto detrás del nombre Darío. Él es un hombre capaz, él es un hombre inteligente, él es un hombre eficaz en términos de organización y estructura, él es un hombre poderoso, él es un hombre sin compromiso con Dios, esto es el Dios de Israel, pero con sus propios dioses. Sin embargo, es un hombre que indica algún gran interés en el Dios de Daniel, y eso se incrementa conforme avanzamos en este capítulo 6. Ahora observe que él dice que cuando él designó a los 120 y a los 3 gobernadores, versículo 2 dice, Daniel fue primero. Es posible ver la palabra primero simplemente como la palabra uno. Daniel era uno. O podríamos verlo como la palabra primero, significando que él fue el primero escogido, el primero en rango. Realmente no importa. Lo que importa es que en el versículo 3, Daniel fue preferido por encima de todos los demás. Daniel mismo era superior. Y la palabra superior en el arameo es un participio que significa él se estaba distinguiendo a sí mismo constantemente por encima de los otros. Él, sin duda alguna, era el mejor estadista en el imperio medo-persa entero, como él había sido el mejor estadista en el imperio babilonio, y quizás el mejor estadista que jamás caminó sobre la faz de la tierra. Notará usted que en el versículo 3 dice que había en él un espíritu superior. Realmente está hablando de su actitud. Y claro, la actitud está por encima de todo lo que hacemos. Este es algo digno de reconocerse, una actitud correcta. Pero Daniel tenía más que eso a su favor. Él tenía experiencia, él había vivido a lo largo del último régimen como el primer ministro. Él tenía sabiduría como nadie más tenía. Él tenía un sentido de la historia. Él aparentemente tenía una capacidad de liderazgo dramática. Si él pudo hacer lo que hizo en las vidas de los 3 jóvenes que vemos antes en el libro, y si eso se puede ver como una indicación del modelo que él estableció, él tuvo una capacidad administrativa y a él se le dio una responsabilidad que era muy amplia. Y más allá de todo eso, él tenía una capacidad de interpretar sueños y visiones y darle a todo mundo una idea de lo que estaba por venir en el futuro, y eso era invaluable para un monarca. ¡Qué hombre! Dios lo colocó exactamente donde él lo quería. Dios permitió que Darío reconociera la capacidad de Daniel y lo colocó en un lugar muy estratégico, un lugar de influencia. Y como usted sabe, lo que es interesante es que en el primer año de Ciro, o en el primer año de Darío, él emitió un decreto para que los judíos pudieran regresar a Judá. El decreto de Ciro, los 70 años de la cautividad babilónica, se habían terminado. Y Ciro emitió ese decreto para que los judíos pudieran regresar. Y realmente creo que Daniel fue el que tuvo la gran influencia en Darío hasta ese punto. Creo que fue debido al poder de la vida de Daniel, debido a la sabiduría del hombre, debido a la influencia del hombre, que inclusive en el primer año del gobierno de Ciro, alrededor del 538-537 a.C., él emitió el decreto para dejar que el pueblo regresara. Y eso ocurrió antes del incidente del Foso de los Leones, en el primer año de Ciro. Entonces volvemos a ver a Daniel. Pero en esta ocasión, en lugar de verlo como un joven, como lo hemos visto en el pasado, lo vemos como un hombre ya de edad avanzada. De hecho, escuche esto, en el capítulo 6, Daniel está entrando a los 90 años de edad, y todavía es el hombre de Dios. Él todavía es el que Dios escogió, y todavía era la alternativa del rey para que él fuera el primer ministro. ¿Y sabe una cosa? El poder de una vida virtuosa se extiende hasta una edad avanzada. El Dr. Criswell, en la primera iglesia bautista de Dallas, cuenta de Robert G. Lee, quien fue un gran predicador en el sur. Y Robert G. Lee, en su cumpleaños 84, el cual fue en 1970, el 11 de noviembre, al señor Lee se le hizo esta pregunta. ¿Va a seguir predicando, Dr. Lee? Esto fue lo que respondió. Cuando hay tantas personas no salvas a nuestro alrededor, cuando hay corazones tristes que deben ser confortados,
Cuando tantos jóvenes están desperdiciando su vida en la corte de la insensatez y en el mercado del placer carnal, cuando hay tantos malos en contra de los cuales deben protestarse, cuando hay tantas personas de edad avanzada que están solas ahí en el camino de la puesta del sol, cuando en 1910 en mi ordenación me casé con la predicación hasta que la muerte nos separara, ¿por qué no en el año número 85 de mi vida voy a seguir predicando? El doctor Lee añadió algunas estadísticas bastante fortalecedoras, por cierto, que deberían bendecir y alentar a cualquiera de ustedes que están entrando a los 80 o a los 90. Esto es lo que dijo. Newman Darlan, un erudito bastante respetado, hizo un análisis de las vidas y logros de los 400 personajes más importantes de la historia. El análisis mostró que casi 80% de los personajes más grandes del mundo llevaron vidas activas entre los 58 y los 80 años de edad. 25% continuaron más allá de los 70, 22,5% más allá de los 80 y 6% más allá de los 90. Considere lo que ha sido hecho por hombres que van más allá de los 80. Cuando tuvo 83 años de edad, Gladstone, por cuarta vez, se volvió el primer ministro de Gran Bretaña. Miguel Ángel, a los 89 años de edad, ejecutó su último juicio. Quizás la pintura más famosa en el mundo. John Wesley predicó con una elocuencia casi sin disminuir a los 88, cerrando en esa edad impresionante la carrera más sorprendente de su tiempo, habiendo viajado 250,000 de millas en una época en la que no conocían ni la electricidad ni el vapor. Y él había presentado, alguien estimó, 4,000 sermones y había escrito volúmenes y volúmenes de libros. Edison estaba inventando a los 90. Wright a los 90 fue considerado un arquitecto creativo. Shaw estaba escribiendo obras a los 90. La abuela Moisés estaba pintando a los 80. J.C. Penney, el gran cristiano, estaba trabajando de manera ardua en su escritorio a los 95. Y nosotros decimos, oye, tengo 55, tengo que jubilarme. Y desperdiciamos la riqueza de la edad, la riqueza de la edad. Daniel estaba llegando a los 90 y era el hombre de Dios. Dios lo colocó ahí donde lo quería, y la política de Medo-Persia tuvo poco que ver para resistirlo. Segunda palabra, la primera es promoción, la segunda es trama. Versículos 4 al 9. Cuando un hombre es levantado por Dios a un lugar de prominencia, él cae en ciertas dificultades. Siempre hay un precio que pagar. Y es el hecho que cuando usted llega a esa posición, se va a encontrar usted rodeado y seguido por la envidia. Simplemente así es como es. Lo encontramos en Filipenses capítulo 1, ¿no es cierto? En donde Pablo era un prisionero y algunos estaban añadiendo aflicción a sus cadenas al decir cosas malas acerca de su ministerio. Querían hacerlo sentir peor de lo que se sentía como prisionero. Ellos estaban predicando a Cristo por contienda como un ministerio negativo en contra de Pablo. Es sorprendente cómo cuando Dios levanta a alguien, los corazones de otras personas arden en enojo y celos y amargura, inclusive cuando ese individuo no los ha lastimado y no los ha dañado en absoluto. ¿Cómo alguien podía odiar a Daniel? ¿Cómo alguien podía menospreciar a un hombre así? Le voy a hacer una pregunta más difícil. ¿Cómo alguien podía crucificar a Jesucristo? Pero lo hicieron. En Londres, un contemporáneo de Carlos Spurgeon era un predicador de mayor edad que había estado en la ciudad durante una generación. Él pasó años laborando fielmente en su ministerio. Y vino Carlos Haddon Spurgeon, este individuo joven, dinámico, excepcional, quien llegó a Londres cuando tenía unos 20 años de edad. Y de manera más bien inmediata, ni siquiera en un año o 2 o 3, pero inmediatamente cuando entró a la escena, él tuvo un impacto tal que la gente simplemente llegaba por multitudes a oír a Spurgeon predicar. Él era como una estrella que había aparecido en el cielo, simplemente en un flash. Y el ministro de mayor edad dijo que cuando comenzaron las multitudes a rodear al joven, la envidia y los celos comenzaron a entrar a mi corazón y me consumió. Ahí estaba un predicador famoso en Londres, pero las multitudes estaban escuchando a Spurgeon. Y el pastor de mayor edad dice que se puso de rodillas y clamó ante Dios y le contó al Señor todo acerca de esto. Y él dijo que el Señor comenzó a colocar en su corazón alabanza, intercesión y a rogar por el joven Spurgeon. Él dijo, y cito, el día llegó, después de que oré y lo llevé a Dios, cuando toda victoria que Spurgeon ganó, sentí como si yo la hubiera ganado. Fin de la cita. Dios le dio victoria. Pero no siempre sucede. Veamos lo opuesto de eso conforme vemos el versículo 4.
Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel no tuvo Watergates, no tenía esqueletos en su closet. No había manera de culpar a este hombre. Ahora, cuando un hombre tiene 90 años de edad, y toda la gente que está en la política está rodeándolo y está escarbando para encontrar algo en su vida y terminan con un 0, ese es un hombre honorable. Gran integridad, gran honestidad, gran pureza, gran nobleza. No encontraron falla en él. Shekata, lo cual significa corromper. No hay corrupción, no hay error, shalú, lo cual significa descuidar. En otras palabras, la corrupción es el pecado de comisión y el error es el pecado de omisión. No pueden encontrar nada de lo que él hizo que no debería haber hecho, ni nada que él no hizo que debería haber hecho. ¡Qué hombre tan virtuoso! No pueden encontrar nada. Versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Ahora me gustaría que pudiéramos tener tiempo para predicar simplemente de ese versículo. Cuando no pueden encontrar nada en contra de ti, sino el hecho de que estás absolutamente entregado a tu Dios, entonces estás cumpliendo el hecho del principio del Nuevo Testamento de sufrir por causa de la justicia. Lo único, dijeron ellos, en lo que podemos acusarlo es que está totalmente comprometido con su Dios. ¡Qué reconocimiento! No pueden encontrar nada más. Si había algo, lo hubieran encontrado, y no pudieron. Versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío para siempre vive. Típicos reconocimientos. Cada vez que usted llega ahí, usted tiene que decir eso. Daniel inclusive lo dice en el foso de los leones. Eso es estirar un poco el punto, pero de cualquier manera, versículo 7, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo. Esto es intimidación pura, porque esto no es real. Hay un grupo de ellos que han hecho una trama. No todos estaban de acuerdo, pero al presentar a todos estos individuos que habían consultado, simplemente habría intimidado. Que promulgues un edicto y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. ¿Ha oído usted de reina por un día? Este es rey por 30 días. Queremos que seas Dios por 30 días. Ahora, cuando usted puede ser elegido para ser Dios, tiene mala teología. Y cuando usted es el único Dios durante 30 días, es una teología aún peor. Y aquí entran. Hemos consultado con todos los gobernadores y los príncipes y los consejeros y los capitanes, y todo mundo está de acuerdo en que debemos hacer una ley. Usted es tan maravilloso, tan digno de 30 días de ser Dios. Y simplemente vamos a darle a usted ese privilegio. Y simplemente queremos hacer una regla aquí. Que cualquier persona que haga una petición de cualquier dios u hombre durante 30 días, a menos de que sea usted, será arrojado en el foso de los leones. Es interesante aquí que si usted ve de regreso al versículo 6, hay un verbo ahí, se juntaron. Es un verbo muy interesante en el arameo. Significa, vinieron rápidamente y con tumulto. Es una especie de agrupación intempestiva. Digo, era una especie de grupo con tumulto. Estaban agitándose conforme entraron. Un verbo muy fuerte indica un grupo grande de ellos que habían inventado esta trama. Pero no todos estaban de acuerdo, porque Daniel era el líder y él no estuvo de acuerdo. Estoy seguro de que él ni siquiera fue consultado. Entonces todos entran y presentan una mentira. Su mentira. Cuando dijeron todos los gobernadores, eso no era verdad. Había uno de ellos que no estaba de acuerdo, que ni siquiera quizás sabía. Queremos que promulgues un edicto y lo confirmes. Y por cierto, el doble uso de eso, un edicto y que lo confirmes, le muestra lo fuerte y obligatorio que ellos querían que fuera. Pero nadie puede adorar o hacer una petición de nadie más que de ti durante 30 días. Por cierto, en esos días, claro, su religión había establecido deidades que eran como hombres. Sus deidades eran tan falibles como lo eran los hombres. En otras palabras, hicieron su imagen de Dios de su propia imagen. Y entonces sus dioses eran falibles. Y entonces el decir que un hombre podía ser un Dios para nosotros es absolutamente ridículo, porque Dios es santo y justo y perfecto, y no tiene ninguna de las imperfecciones de la humanidad. Pero para ellos eso no era un problema. De hecho, si estudiamos la historia cuidadosamente, descubrimos que los egipcios creían que los faraones eran dioses, que los romanos creían que los césares eran dioses, los ptolomeos eran vistos como dioses. Hay indicaciones que los seleucidas reclamaron la función de deidad. Inclusive los Herodes, usted recordará en Hechos 12, adoptaron o asumieron el lugar de dioses.
Entonces, no era algo raro que los monarcas hicieran esto. Bueno, Darío se siente halagado. Digo, cuando usted tiene al grupo entero de políticos y quieren hacerles a usted, hombre, eso es bastante difícil de resistir. Y entonces él lo estaba pensando. Él es arrastrado en la emoción de todo esto. Versículo 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Ahora, no conocemos mucho acerca de la ley de los medas y los persas, fuera de que sabemos que una vez que usted lo hacía ley, no podía violarla. Esto era parte del sistema. Y la mayoría de los estudios indican que la razón por la que lo hacían era para evitar leyes caprichosas, que una vez que una ley era emitida, era obligatoria. Y entonces eran muy cuidadosos en esas leyes. Pero cuando estos hombres vinieron y le llegan a este rey pegándole en el punto de su vulnerabilidad, de su ego, él respondió. Versículo 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Ahora había una ley. Usted hace una petición de cualquier dios que no sea este Dios, y usted va al foso de los leones. Entonces vemos la promoción y la trama. Hay una tercera palabra, perseverancia. Versículo 10, perseverancia. Ahora el reporte le llegó a Daniel, y quiero que sepa lo que hizo. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Me gusta eso. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. ¿Sabe una cosa? Lo que veo aquí es perseverancia. Hicieron una ley y Daniel regresó a su cámara e hizo lo que él hacía diariamente. El patrón originalmente establecido por David, aparentemente en el Salmo 55, de mañana, de tarde y de noche, caía de rodillas a orar. Y claro, en esos días frecuentemente se hacía en la parte de arriba de una casa, en una especie de pequeño aposento alto. Inclusive lo vemos en la época del Nuevo Testamento, un lugar de retiro, y no tenían ventanas de cristal. Lo que hacían es que colocaban una tela sobre las ventanas y las abrían, y la calidez del área de Babilonia, el cual es un lugar muy caliente, y la brisa podían entrar y refrescarlos. Y entonces él se subía, y a través de la tela podían ver lo que hacía, y él se dirigía hacia Jerusalén, porque allí es donde estaba el anhelo de su corazón, el pueblo de Dios y la ciudad de Dios, lo cual le simbolizaba a Dios a él. Y él oraba, sin duda alguna, por la paz de Jerusalén, la restauración de la ciudad, y demás que estuviera en su corazón, la confesión de pecado y cualquier otra cosa, y simplemente lo hizo como siempre lo había hecho. Perseverancia. En otras palabras, los hombres pueden hacer sus leyes, pero cuando las leyes intersectan y violan las reglas que Dios establece, no nos preocupamos por esas leyes. Y llegamos al punto en Hechos, ¿no es cierto?, en donde Pedro dice, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora dice usted, bueno, ¿acaso Daniel no pudo haber sido un poco más discreto? ¿Acaso él no pudo haber cerrado simplemente la ventana y orar de la misma manera? ¿Sí? ¿Acaso él no lo pudo haber enfriado durante 30 días y hablado al Señor de pie y caminando y no hubiera sido tan visible? Sí. Pero cualquier concesión hubiera sido vista como algo egoísta y no era parte de su virtud hacer eso. Cuando quemaron a Policarpo, por ejemplo, ahí en la estaca en Esmirna, en el 155 después de Cristo, él había sido un cristiano durante 86 años. Antes de que encendieran el fuego, hablaron con Policarpo y ellos dijeron, niega al Señor y salva tu vida. Con una certeza en silencio y con una voz estable, esto es lo que él dijo. 86 años lo he servido. Él nunca me ha hecho ningún daño. ¿Por qué lo voy a dejar ahora? Y Policarpo, ese discípulo de Juan, con alabanzas en sus labios y un compromiso en silencio al Señor, vio hacia abajo a las flamas y las aceptó como la voluntad de Dios. Pienso en Simón Pedro. Simón Pedro estaba en la cárcel. Al día siguiente, supuestamente iba a ser ejecutado, y un ángel vino a liberarlo y lo tuvo que despertar porque estaba dormido profundamente. Sorprendente. Es como esa canción. Él nunca duerme, él nunca se adormece. Me acuerdo del hombre que estaba en la parte de abajo de un barco y tenía miedo. Y finalmente leyó eso y vio al Señor y dijo, mientras tú te quedes despierto, no tiene sentido en que los dos perdamos el sueño. Creo que voy a dormir un poco. Y entonces, perseverancia. ¡Qué hombre verdaderamente virtuoso y piadoso! Y después hay otra palabra clave que nos lleva a lo largo del texto, y esa es la palabra acusación. Versículo 12. Y ahora el plano, la trama, se vuelve más denso. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Ellos habían espiado a Daniel. Ellos vieron lo que él hizo. Estoy seguro de que fueron en la mañana y vieron eso de inmediato, quizás lo vieron en la tarde. Eso es lo más probable. Entraron e implementaron el decreto en la mañana. Fueron ahí al lugar de Daniel en la tarde para ver que lo hiciera. Simplemente lo vieron una vez y corrieron de regreso al rey. Y le hablaron del edicto real.
¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Ahora colocaron el problema en la espalda del rey. Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. ¿Eso es correcto? Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, y siempre están acusando a Daniel de eso. Ese extranjero, ese prisionero, ese cautivo, ni siquiera es de los nuestros. No te respeta a ti, oh rey. ¿Era eso verdad? Eso no era verdad, ¿o sí? Daniel era un siervo fiel y leal, siempre y cuando nunca causara que él violara sus principios. Él respetaba al rey de la manera en la que un rey debe ser respetado, como nuestro Señor dijo. Él daba al César lo que era del César. Y él dice, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Ahora sé que no se quedaron ahí durante un día entero para ver las 3 veces. Simplemente vieron una, y esa fue la suposición que lo estaba haciendo, y era una suposición correcta. Y entonces confrontan al rey. Él comenzó como un rey por un mes, un dios por un mes, y él terminó como un necio en un día. ¡Qué necio! ¡Qué cosa tan torpe! ¡Impensable! ¿Y sabe con quién estaba enojado? Él es un hombre sabio consigo mismo. Él estaba enojado consigo mismo. Versículo 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. ¿Sabe una cosa? Por lo menos el hombre tenía la honestidad de culpar a aquel a quien debía ser culpado. Fue su propio ego lo que lo atrapó. La tentación siempre va a estar ahí, pero no cedemos a ella a menos de que nuestro ego se involucre. Y me gusta esto. Y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Asumamos que esto fue firmado en la mañana. Ellos se fueron a buscar a ver si Daniel lo haría en la tarde. Daniel estuvo allí orando. Corrieron de regreso, le contaron al rey, y ahora él tuvo toda la tarde debido a la ejecución, de acuerdo con su costumbre, tenía que venir antes de la noche. Y entonces él tuvo toda la tarde. Y él agotó todo medio legal posible. Él fue a todos lados. Esa es la implicación del versículo 14. Resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Ahora no se lo quiso, pero quizás él trató de encontrar un agujero en la ley, o él quizás trató de encontrar algo en la ley medo-persa antiguo que podía deshacer esto. Pero técnicamente no había salida. ¿Y sabe lo que me encanta de esto? Daniel nunca dice una palabra. Daniel nunca defiende su propia causa. Daniel nunca se defiende a sí mismo. Como Cristo, él guardó silencio delante de sus trasquiladores y no abrió su boca. Como puede ver, él tenía una confianza tal en Dios a lo largo de estos años que él simplemente se encomendó a sí mismo a Dios. No había defensa, ¿verdad? Fuera de que él excepto podrá decir, es correcto, yo estaba orando y simplemente voy a continuar orando. No había nada que decir. Entonces la promoción, el plan, la perseverancia, la acusación y otra palabra clave viene en el versículo 16 y esta es la palabra castigo o paga, castigo. El versículo 15 dice, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. No tiene salida. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Ahora estos son leones reales, leones que deliberadamente no habían sido alimentados para ser usados como ejecutores. Y no sé cuántos habían ahí, pero no solo fueron 2. He visto dibujos donde hay 2 o 3 leones. No sé cuántos, pero debieron haber habido muchos leones, porque cuando usted llega al final del capítulo y todo comienza a caer sobre las cabezas de la gente que tramó esto, los arrojan ahí y arrojan a todas sus familias juntas y son comidos antes de que llegan al suelo. Muchos leones ahí. Un comentarista dijo, bueno, hubieron solo unos cuantos y Daniel encontró una esquina y se escondió. No. Era un lugar grande, ¿verdad? Y él encontró una esquina y se escondió ahí en la paja o lo que fuera. No, muchos leones. Y eran leones como los leones en los que usted piensa. Y entonces, fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso. Lo más probable era una cueva al lado de un monte, y en la parte de abajo, donde estaba la entrada, habrían colocado una piedra para cubrirlo. Y después en la parte de arriba, en el monte, había un agujero con una reja encima de ella. La razón por la que creemos que es la palabra foso es literalmente gob en arameo, lo cual está relacionada con la palabra gub en hebreo, la cual significa foso. En esencia era un foso. Esa es en esencia la idea. Gub en hebreo significa escarbar. Y entonces aquí tiene una especie de foso que está en el suelo, escarbado en el suelo, con una entrada al lado, en donde ellos en cierta manera podían entrar por esa entrada natural de la cueva, meter y sacar a los leones, o hacer lo que necesitaban hacer para alimentarlos. Y después estaba esta entrada en la parte de arriba,
en donde todo podía ser visto conforme la gente que iba a ser ejecutada era ejecutada. Y por cierto, ha habido un estudio interesante que se ha hecho en términos de arqueología. Han descubierto algunos de estos fosos de leones que eran usados por monarcas como lugares de ejecución. Kyle, el comentarista famoso del Antiguo Testamento, describe uno. Dice, consistía de una caverna grande, cuadrada, debajo de la tierra, que tenía un muro que dividía a la mitad la caverna, la cual tenía una puerta, la cual el que cuidaba podía abrir y cerrar desde arriba. Al aventar adentro el alimento, él atrae a los leones de un recinto al otro, y después, habiendo cerrado la puerta, entran al espacio vacante con el propósito de limpiarlo. La caverna está abierta arriba. Su boca está rodeada por un muro no muy alto, sobre el cual uno puede ver hacia abajo en el foso. Ahora, es posible que así fue este foso, una gran área ahí que estaba al lado de un monte. Ahora, notará que dice en el versículo 16, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿el qué? Te libre. Ahora, ¿de dónde sacó él esa idea? Escuche, usted sabe lo suficiente acerca de Daniel que si ha estado con nosotros en este estudio, sabe que si Daniel había estado ahí por un año, por lo menos para ahora, quizás 2, que Darío había oído mensaje tras mensaje tras mensaje acerca de Dios. Y también usted sabe que la historia de lo que Daniel había visto a Dios hacer en el pasado habría sido conocida por Darío, y esa es quizás una de las razones por las que él designó a Daniel al lugar que lo designó. Me parece aparente que Daniel habría sido alguien que habría manifestado lo que él creía. Él ya había estado involucrado en milagros. Él ya había estado involucrado en dar consejo acerca de la liberación de los judíos para que se fueran a casa. Y entonces estoy seguro que el mensaje era muy claro acerca del poder del Dios de Daniel, quien lo había librado. Estoy seguro que este hombre conocía bien la historia de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, pero habían sido liberados del horno de fuego ardiente. Y entonces él sabía que este Dios podía hacerlo, y esto es maravilloso, porque esto muestra que el esfuerzo evangelístico de Daniel está teniendo algún resultado. Entonces, fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes. Ninguno de ellos podía romper el sello, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Ahora, todo esto lleva a otra palabra clave, preservación. Versículo 18. Luego el rey se fue a su palacio. ¿Sabe una cosa? El Espíritu Santo es tan sutil acerca de las cosas. Usted pensaría que le gustaría ir ahí al foso de los leones, ¿verdad? Digo, si yo estuviera viendo una película, por ejemplo, y la película llegara al clímax, en la cual llevaron a Daniel y lo arrojaron al foso de los leones, y después hacen un corto en la película y se enfocan en el palacio del rey, yo diría, oye, ¿qué pasó? ¿Sabes una cosa? No quiero ver el palacio del rey. Llévame al foso de los leones. Quiero ver lo que está pasando en el foso de los leones. Corta el palacio. Nunca dice nada acerca del foso de los leones. Nada. Y se acostó ayuno. ¿A quién le importa, verdad? ¿Qué pasó en el foso de los leones? Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. De hecho, la palabra aramea son diversiones. Podrá ser música, mujeres, bailarinas, lo que usaban para entretener al rey. Pero él no quería nada de eso. Nada de música, nada de bailarinas, nada de alimento, nada. Y se le fue el sueño. Simplemente no podía dormir. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente. Por cierto, muy de mañana significa literalmente en el brillo del amanecer. Tan pronto como el sol era visible, ya no estaba ahí. Y él fue apresuradamente, y la mayoría de los comentaristas creen que probablemente tenía unos 62 o 63 años de edad. Entonces fue apresuradamente al foso de los leones en cuanto salió el sol para ver qué estaba pasando. Ahora esto indica que él tenía algo de fe, ¿no es cierto?, en el Dios de Daniel. Versículo 20. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, con una voz de angustia, una voz de ansiedad. Y le dijo, usted sabe esperando lo mejor, pero quizás creyendo lo peor. Daniel, siervo del Dios viviente. Ahora, ¿de dónde cree que él aprendió eso? ¿Dónde cree que él aprendió la frase siervo del Dios viviente? Le voy a decir de dónde la aprendió, de Daniel. Daniel le había dado muchas lecciones. Siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Francamente, es un poco tarde para esa pregunta, ¿no es cierto? Ahora estamos en el clímax del asunto, ¿no es cierto? ¿Pudo Dios? Bueno, versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Tiene que tener esos reconocimientos ahí cuando le habla al rey. No puede decir, estoy bien. Tiene que decir, oh rey, para siempre vive. Después, versículo 22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Y por cierto, eso tiene que extenderse para significar que en cierta manera él se encargó también de sus garras porque podrían haberlo destrozado.
Dios envió un ángel. Ahora los ángeles son poderosos. Un ángel se encargó de 185,000 asirios y los mató solo. Entonces un ángel será suficiente. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Eso no es orgulloso, eso es verdad. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Simplemente para que quede claro. ¿No es interesante que él se defiende solo después de que le ha dado a Dios la oportunidad de probarlo? Él encomienda su vida a las manos de Dios en un foso de los leones. Es como si él estuviera diciendo, ahora Dios, yo no entiendo por qué voy a ese foso de los leones, pero quizás tú tienes una razón. Quizás tú sabes de algo en mi vida que no está bien y esto es parte de eso. Y solo después de que Dios lo libró, él podía decir, no he hecho nada, soy inocente. ¿Cómo sabes que eres inocente? Porque Dios tuvo una oportunidad perfecta para disciplinarme y no lo hizo. Él espera a que Dios evalúe eso. Bueno, versículo 23 dice, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Ahora, de nuevo, esa es una indicación que era un foso. Probablemente arrojó algunas cuerdas, y ese hombre de casi 90 años de edad se aferró a esas cuerdas y subió. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Daniel está escribiendo el 6º capítulo, y Daniel está diciendo que fue una defensa de su gran fe en Dios. Él creyó en Dios y Dios honró su fe. Ahora, ¿quieres saber una cosa? No siempre sucede de esa manera, ¿verdad? Isaías también creyó a Dios, pero terminó siendo aserrado en dos. Pablo también creyó en Dios, y él colocó su cabeza en un bloque, y un hacha cayó y separó su cabeza de su cuerpo. Pedro creyó en Dios, y fue crucificado de cabeza. Creer en Dios no significa que los leones no lo van a comer a usted. Han habido muchos mártires a lo largo de la historia de los tratos de Dios con los hombres que han creído en Dios y han muerto. El punto es que aceptamos la voluntad de Dios. Si es vivir, es vivir. Si es morir, es morir. Pero en cualquiera de los dos casos, nunca somos derrotados. De hecho, si Daniel hubiera sido comido por los leones, él habría estado en la presencia de Dios, ¿verdad? Lo cual habría sido mejor que ver hacia arriba a Darío y decir, oh rey para siempre vive. Él no podía perder, nunca perdemos. Si él hubiera sido despedazado, ese ángel que vino lo habría llevado a la presencia del Señor en el seno de Abraham. Ahora, todo esto es seguido por otra palabra clave, la palabra castigo, versículo 24. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¡Sorprendente! Debió haber una cantidad tremenda de leones. Y la gente dice, bueno, ¿sabes una cosa? Daniel no fue comido porque los leones no tenían hambre. ¡Tenían hambre! Tenían la suficiente hambre como para comerse este grupo enorme de personas. Algunos inclusive han sugerido que Daniel no fue comido porque los leones eran viejos. Y eran como Clarence, usted sabe, el león visco. Es sorprendente lo que los comentaristas liberales tratan de hacerle a la Biblia. Pero el punto de este texto es para mostrarle que no eran viejos y que no tenían dientes, no estaban satisfechos, tenían hambre. Y eran tan feroces que despedazaron a esas personas antes de que llegaran al suelo. Dios hizo un milagro, una escena horrenda, el retrato de retribución y venganza de Dios. Por cierto, es un vistazo muy interesante de la ley pagana. La ley de los medos y las persas decía, debido a la culpabilidad de uno, toda su descendencia debe perecer. Esa era la ley de los medos y los persas, y así lo hicieron. Vemos la promoción, el plan, la perseverancia, el procesamiento, la acusación, la paga o el castigo, la preservación, el castigo. Dos palabras clave más, proclamación. Versículo 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas. Recuerde usted que esa pequeña trilogía es usada muchas veces en el libro de Daniel, lo cual simplemente engloba a todo el pueblo de la esfera, que habitan en toda la tierra, por lo menos la tierra como él la percibía, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. ¿No es eso maravilloso? Un hombre ya literalmente afecta al imperio entero. Ahora, el imperio entero medo-persa ha caído, está bajo el decreto de temblar y temer ante el Dios de Daniel. No se necesita mucha gente, solo se necesita el tipo correcto de personas. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Se oye como el salmista, y Él es un rey pagano. Hombre, Dios ha colocado algunas demostraciones convincentes en este libro, ¿no es cierto? Las naciones vienen y se van,
y sean los babilonios o los medopersas, cuando Dios coloca a sus hombres en el lugar correcto, su mensaje es entendido. Él salva, versículo 27, y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Permítame hacerle una pregunta simple. ¿Quién recibe la gloria en el capítulo? ¿Daniel? No Daniel. No Daniel ni por un momento. Daniel simplemente estuvo ahí, eso es todo. Dios recibió la gloria. Yo creo que si usted ve un hilo a lo largo del libro de Daniel, no es la exaltación de Daniel, es la majestad de Dios, quien está por encima de las naciones del mundo y demuestra su soberanía. Finalmente, la prosperidad. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Él prosperó. Ahora quiero que me escuche. Conforme cierro, quiero resumir rápidamente en tan solo un par de minutos. Escuche. Conforme vemos este capítulo, ¿qué vemos acerca de Daniel? ¿Recuerda cuando estudiamos el capítulo 1 y 2? Tomamos todas las características de la virtud de Daniel como joven y las catalogamos y las estudiamos y vimos lo que constituye a un hombre virtuoso, piadoso. Bueno, aquí estamos, 60, 70 años después. ¿Qué vemos en él de nuevo? ¿Cuáles son los elementos de virtud que podríamos traducir a nuestras vidas? ¿Qué hace que un hombre sea capaz de afectar a una nación? ¿Qué hace que un hombre o una mujer tenga un impacto de tanta influencia como un imperio? ¿Qué hay en Daniel? Permítame sugerirle algunas cosas. Voy a mencionarlas rápidamente. Simplemente escuche, piense en ellas. En primer lugar, este hombre trascendió la historia. Él fue maravilloso, él fue útil a Dios porque él trascendió la historia. Él sacó sus pies del lodo de los asuntos humanos. Él buscó el reino de Dios. En segundo lugar, él vivió una vida coherente desde el comienzo hasta el final. Él fue virtuoso cuando fue joven y también fue virtuoso cuando fue un hombre de edad. Y realmente creo que no hay manera de medir con una medida humana el poder de una vida virtuosa de tantos años como esos. La tragedia es que la mayoría de nosotros encuentra nuestra virtud entrando y saliendo a lo largo de esos años. No Daniel. ¿Cuáles son las lecciones que aprendemos de un hombre de Dios? Él trasciende la historia. Él vive una vida coherente desde su juventud hasta una edad avanzada. Y esto hace que sea muy útil en su edad avanzada. En tercer lugar, él cumple de manera total su llamado. En otras palabras, él vive en el centro absoluto de la voluntad de Dios. Su único deseo es que la voluntad de Dios sea cumplida. En cuarto lugar, él tiene una actitud correcta. Ellos continuamente decían que él tenía un espíritu superior. Él tiene un espíritu superior. En quinto lugar, él será envidiado y será odiado por el mundo que lo rodea, pero él nunca se va a amargar por ello. En sexto lugar, él es condenado, pero si es condenado, él es condenado por su justicia, porque no hay ninguna otra falla. Él es como un anciano en la iglesia, debe ser, ¿qué? Irreprensible. En séptimo lugar, él es conocido por su virtud e integridad, inclusive por sus enemigos. En octavo lugar, él es un ciudadano fiel. Él está sujeto a las leyes humanas hasta que causen que él viole las leyes de Dios. 9. Él está dispuesto a enfrentar cualquier consecuencia dentro del marco de la voluntad de Dios y dejar los resultados a Dios. 10. Él va a servir fielmente sin importar lo que le cuesta personalmente. 11. Él nunca se defiende a sí mismo. Él le deja eso a Dios. 12. Él fortalece la fe de otros, dándoles esperanza en Dios. ¿No vio esto usted en el rey? Digo, el rey inclusive estaba creyendo debido a la gran fe de Daniel. 13. Él es librado de todo daño y él es preservado para todo propósito dentro de la voluntad de Dios. 14. Él es un vehículo para la gloria de Dios. Me gustaría que tan solo pudiéramos predicar en eso. Nosotros como cristianos debemos ser, sobre cualquier otra cosa, un vehículo para la gloria de Dios. 15. Él será vengado por Dios. Él será vengado por Dios. Sus enemigos serán enfrentados por Dios. Él no tiene que enfrentar con ellos en lo personal. Y finalmente, Él es exaltado por aquellos que lo rodean, como también por el que está por encima de Él. Son principios manifiestos en este capítulo que muestran la vida virtuosa de un hombre de Dios. Espero que esto haya sido práctico para usted. Que Dios aplique esto a su corazón como también al mío. Oremos. Gracias, nuestro Señor,
por la emoción tremenda de ver tu poder manifiesto. Nos sentimos como si pudiéramos estirar nuestra mano y tocar a Daniel. Nos sentimos como si pudiéramos ver a ese foso y ver esos leones. Es tan vívido para nosotros. Y sabemos que tú eres el mismo Dios, incambiable, desde esa hora misma, que nos encuentra en el punto de nuestra más grande necesidad. Tú eres el Dios que quiere usarnos para trascender el subir y bajar las variaciones de la historia. Tú eres el Dios que nos ha llamado a vivir la vida que Daniel vivió en su día, desde la juventud hasta una edad avanzada. Oh Dios, que tú levantes aún en esta congregación y en todo el mundo a hombres y mujeres de honestidad, integridad y virtud, cuyas vidas estén totalmente entregadas a ti, que sufran, pero que no conozcan la amargura porque se han encomendado a sí mismos al cuidado del Creador fiel. Señor, haznos este tipo de persona. Hazme este tipo de persona por tu gran gracia. Moldéame para que mi vida